la oportunidad que se me brinda desde la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, la revista L'Aigle y la representación en Madrid de la Société Souvenir Napoléonien de participar en esta primera jornada de jóvenes investigadores, compartiendo con ustedes un tema que une procesos históricos de configuración militar con estudios musicológicos de las fuentes musicales que nos han llegado hasta nuestros días. Un tema muy interesante, poco estudiado e investigado, por desgracia, en el ámbito académico español. Este tema no es otro que el estudio de la música como una herramienta al servicio del ejército, dependiente de un sistema de toques, señales y voces paralelo con jerarquía, instrucción y aprendizaje diferentes. La importancia de una buena base musical y militar era esencial para el ejército español, que viendo en detrimento esta faceta durante la Guerra de Independencia, constituyó escuelas especializadas en la formación de músicos de refresco durante la guerra. De esta manera, se desea exponer el papel de los procesos de instrucción, aprendizaje y didáctica con los que contaban los músicos españoles durante la guerra de independencia, a través de la reglamentación que dio pie a ello. Para comprender el estado en que se encontraban los músicos durante la Guerra de Independencia y los múltiples métodos de instrucción con los que contaban, es necesario retrotraernos a la segunda mitad del siglo XVIII y hacer un breve análisis comparado entre los primeros reglamentos, compendios y colecciones musicales que aparecieron en el ejército español emitidos por Carlos III y la documentación que poseemos del conflicto, a la vez que me centraré en definir la formación de las figuras militares de los músicos, como fueron los pífanos y tambores en el caso de la infantería de línea, explicando aquellos aspectos que marcaron la tradición musical y formación previa con la que contaban. En el caso de la infantería de línea, encontramos dos figuras estrechamente ligadas a la vida castrense. Estas son los pífanos y los tambores, militares dedicados a una de las tareas de mayor importancia, la transmisión de órdenes y señales a través de la música, el medio más efectivo con el que contaba el ejército español para comunicarse en las muy diversas situaciones en las que se podía encontrar, desde el comienzo de la jornada con la diana, el toque para ir a misa, el comienzo de las guardias, el fin de las labores en el campamento, prevenirse para formar, coger las armas, vuelta al cuartel, un largo etcétera que no se limita únicamente a la vida de cuartel, sino también se amplía a las evoluciones de batalla, parada, retirada, honores. Esta unión entre música y ejército comenzó a plasmarse en la ordenanza promulgada en 1761, encargada a don Manuel Espinosa de los Monteros, músico y maestro de la Capilla Real, quien pondría por escrito todos los toques que deberían emplear los pífanos y tambores de la infantería de línea. 8 años después, saldría una edición corregida de esta ordenanza y colección de toques ya impresa y con un método de aprendizaje musical pragmático y sencillo, un sistema onomatopéyico, sobre el cual hablaré más adelante. Esta edición impresa sería de vital importancia para la formación e instrucción musical, pues décadas más tarde se seguiría empleando, copiando y transcribiendo, como es el caso de la copia manuscrita del músico de la Catedral del Mar en Barcelona y copista de la misma, Josep Guas, en 1788, con vigencia en los reglamentos de infantería de línea durante la Guerra de Independencia. Sería también durante estos años donde se haría hincapié en la necesidad de una unificación de deberes, métodos y obligaciones de los músicos. En 1768 encontramos dentro de la ordenanza de Su Majestad para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos un apartado que hace referencia a la incipiente jerarquía militar dentro de los músicos, donde se expone de manera detallada las responsabilidades del tambor mayor, oficial al cargo de la enseñanza de los músicos, dependiente únicamente del sargento mayor, con potestad, como se detalla en la ordenanza, de convocar ensayos para la escuela, revistas a los músicos, castigos, y cito textualmente, al igual que hace un sargento primero con sus soldados, y será la ocasión en la que se defina un método de trabajo musical para hacer el oído de los pífanos y los tambores a los toques a un mismo tempo. El tambor mayor, para conseguir este fin, cito, procurará dividir en su diaria escuela a sus tambores en 3 o 4 divisiones y mandará que cada una lleve un toque distinto. Además de estos ejercicios de trabajo auditivo, el tambor mayor
realizará grupos de trabajo donde les interrumpía y reanudaba su voluntad, unos antes que otros, para que estuvieran siempre centrados en su respectivo toque y adaptaran en situaciones de batalla o dificultad de estar concentrados siempre adaptados al toque en el que estaban. Por lo tanto, encontramos no solo un método de aprendizaje de los toques, sino también una manera de asimilar el tempo correcto y concentrarse en su labor, la ejecución de las órdenes a través de la música, que seguirá vigente en la didáctica obligatoria por reglamento durante la guerra. Sin duda, una de las fuentes que nos ayuda a entender en mayor grado esta necesidad de una buena instrucción musical y correcto aprendizaje dentro del ejército español es la ordenanza que mandó publicar el duque de Osuna de las Reales Guardias Españolas en 1778, explícitamente para los tambores de estas mismas. Este documento muestra la complejidad de una jerarquía basada en mecanismos de aprendizaje musical. Aquí he hecho una pequeña jerarquía, ¿no?, en la que observamos en primer lugar el tambor mayor, que, como he dicho antes, estaba considerado con inmediata dependencia del sargento mayor y es jefe de los músicos y los tambores del regimiento. Cito, según el reglamento, la elección del tambor mayor debe recaer en un sujeto de buena traza, airoso manejo, honradez, firmeza y suma destreza en los toques de guerra, con genial inclinación a este ejercicio. Será su principal objeto el comunicar la doctrina de él a los tambores de su diaria escuela, imprimiendo, como dice, sin aspereza los principios de ella a los nuevos y afinando la instrucción de los adiestrados. Después del tambor mayor a su cargo, la mayoría de veces encontramos dos bandas, la banda de música, banda regimental o banda de la plana mayor, costeada en su totalidad por el coronel del regimiento, como es el caso de las Reales Guardias, tanto valonas como españolas, a las cuales se les designaba un presupuesto de alrededor de 4.500 reales de vellón al mes. La segunda de estas dos bandas que he comentado es la banda de pífanos y tambores. Esta estaba normalmente compuesta por 4 pífanos, según observamos en las láminas de la época de 1807, del Burgués de Hamburgo y demás, y alrededor de 14 tambores. Durante la guerra, estos cobraban en la infantería, para ilustrar de algún modo más cercano, 90 reales de vellón, ¿no?, los tambores mayores, según los puntuarios de la época. Cuando, por ejemplo, un sargento de fusileros, un sargento primero, cobraba 94. Además, gozaban de una ración de pan diaria costeada por el regimiento y dentro del coste hospitalario tenían una cierta exención, ¿no? No tan alta como los oficiales, pero sí que se les hacía un cierto descuento. Después del tambor mayor, dentro de la banda de pífanos y tambores, encontramos el tambor de orden, que era el segundo en el escalafón de mandos de los músicos. El tambor de órdenes se caracteriza por ser el primero entre los tambores, además del primero que debe tocar la caja, según la situación lo requiera, con diferentes toques en el parche batidor, en los aros, redoblando, y este siempre estaba junto al ayudante. Debajo de él encontramos los tambores de granaderos y los tambores de fusileros, que serían el grueso de la banda de pífanos y tambores. Y en función de la compañía y cuerpo al que pertenecieran, se les asignaba pues, el nombre de granaderos y fusileros. Para ilustrar también un poco los sueldos que cobraban, un tambor de granaderos de los regimientos de infantería de línea cobraba algo más que los tambores de fusileros, 50 reales de vellón y 45 los tambores de fusileros, cobrando un soldado raso, digamos, 40 reales de vellón. Después encontraríamos a los pífanos, pífano primero y pífano segundo, hasta un total de 7, incluso 8 se ha llegado a ver, siendo, eso sí, el número normativo 4 por regimiento, principalmente por las evidencias musicales en las voces de las partituras. La diferencia entre ambos es la voz que interpretaban, pero posiblemente también había alguna connotación de ascenso en la jerarquía al entrar al regimiento y sobre todo, principalmente, el salario. El pífano primero, en la infantería de línea, cobraba 75 reales de vellón y el pífano segundo unos 60 reales de vellón. En los regimientos de reales guardias, 100 reales de vellón el primero, tanto como un sargento primero de granaderos de infantería de línea, y el pífano segundo unos 85. Esta jerarquía que se empieza a observar con estos primeros reglamentos estaría al cargo de la enseñanza y aprendizaje la figura que he comentado antes del tambor mayor. No sin antes enseñarles aquí en esta
En este cuadro del regimiento Jaén en Parada en 1793, pues la jerarquía que acabo de comentar, ¿no? Estaría la banda del regimiento, estaría el tambor de órdenes, siempre cerca del ayudante, del oficial. También encontraríamos un tambor de fusileros y un tambor de granaderos junto a la compañía de granaderos. Bien, como iba diciendo, este mismo, el tambor mayor, para realizar una sesión de instrucción, de trabajo, de enseñanza en su escuela, llevaría a cabo en el momento de las asambleas una revista o prueba de nivel a todos los tambores de cada batallón, como se observa en ordenanzas anteriores, vigentes en este aspecto durante la Guerra de Independencia. Si entre los tambores que estaban hallaba alguno con un nivel, digamos, más bajo, procedía a la división en grupos de trabajo o clases, denominados por él como diestros o de primera y atrasados o de segunda. Los primeros únicamente debían ensayar la ordenanza 2 veces a la semana, pero los segundos, hasta llegar al nivel de los diestros, tendrían 2 clases o 2 lecciones diarias. Según dice el reglamento de tambores, cito, como depende en mucha parte para las evoluciones y marcha de la tropa que los tambores estén muy arreglados y acompasados en todos los toques, se tendrá el mayor cuidado y esmero en su enseñanza, para que observen con la igualdad y tiempo que se requiere en los 2 compases de regular y redoblado, recordando estas frases a la bucólica definición que se le da a la escuela de un tambor mayor y que hace guiño a esa caricatura actual, ¿no?, que he colocado al principio de Manzano, observando, cito, en esta escuela mucha dulzura y método para que se logre a fin y adquieran buenos principios en la ejecución musical. Además, para conseguir esta evolución en el trabajo y diferenciación de los tempos, el tambor mayor trabajaba con ellos con un reloj, mediante el cual fijaba la velocidad de cada paso, según la propia naturaleza del mismo, en el sitio y marchando o en movimiento. 60 pasos por minuto en el paso regular y 120 en el redoblado. Este tempo variaría curiosamente durante la Guerra de Independencia, situándose el regular a 76 pasos por minuto y manteniéndose el 120 en el redoblado, descartándose por lo cual el uso del reloj como un instrumento metódico de aprendizaje durante la guerra. Se les enseñaba también a formar por altura, a dejar espacio entre ellos para que al tocar la caja no se molestasen entre unos y otros. Se les insistía en una postura correcta de los pies y los brazos, desde la cual partían la práctica, destinando el brazo izquierdo con la baqueta respectiva a redoblar y el derecho a terminar los redobles, golpes secos en el parche. Una vez tenían una buena postura y técnica, pues la caja del tambor debía estar siempre al lado izquierdo, llevaban a cabo una instrucción individual en la que aprendían los movimientos de su instrumento, la caja, a la vez que iban conociendo las partes de este. Por parte del reglamento se dejan muy detallados estos movimientos, procurando que fueran fáciles e intuitivos para los tambores y que los giros y medias vueltas con sus cajas no incomodasen. Vuelvo a insistir en la complejidad que fueron adquiriendo, que era tal, ¿no?, que dentro de ellos, dirigidos por el tambor mayor, existían órdenes, como pueden observar arriba a la izquierda, para los movimientos de las cajas que acabo de comentar. Cuando la tropa descansaba sobre las armas, los tambores llevaban las cajas a tierra. Se ordenaba que dispusieran las baquetas de una manera concreta en el baquetero, las manos que reposaran a los lados. Estos métodos de enseñanza, como he estado anteriormente hablando, que se pusieron por escrito mediante el reglamento para los tambores de las guardias, se mantendría de una manera algo tácita en los posteriores reglamentos de la infantería, perviviendo la figura esencial del tambor de órdenes, y no sería olvidada en la Guerra de Independencia por los cuerpos de reales guardias españolas, valonas y alabarderas, ya que siguen apareciendo referencias concretas en cuanto a las obligaciones, deberes y método con el que el tambor mayor debía trabajar con los músicos. Referencias a las ordenanzas generales de más de 50 años, vigentes en estos aspectos musicales. Me gustaría poder definir con algo más de detalle las ordenanzas musicales de los toques de guerra que se seguirían empleando durante el conflicto contra el ejército francés, con gran énfasis por los reglamentos de la infantería de 1808 y 1812.
Los toques de guerra, recogidos por don Manuel Espinosa en 1761 y corregidos en 1769 con copias y uso posterior, suponen el principal y por el momento foco de interés musical sobre este tema. Una recopilación reglada para toda la infantería de línea que incluiría en su edición más avanzada un sistema onomatopéyico para el aprendizaje de los mismos. Esto da una información preclara de la condición social también de cada uno de los intérpretes. Los clarinetes, con sus dos voces al comienzo, que ayudan a entender que los mismos toques han sido escritos también para un uso posible de esas bandas que, como he comentado antes, eran de la plana mayor, o al menos para los individuos que ante la falta de pífano se debieran encargar de ejecutar la música. Los pífanos, por otra parte, individuos al servicio del ejército con una formación musical que implicaba al menos una lectura de partituras y un solfeo básico, con dos voces, con relaciones de terceras y sextas cadenciales, y por lo general tenía una estructura armónica simple. Y la parte interesante aquí es la manera en la que se refleja la voz del tambor, entendido como instrumentista y soldado, y la caja como su instrumento. Si bien la escritura es en un pentagrama, todavía no escrita para percusión al estilo de principios del siglo XIX, como se observa en partituras inglesas o norteamericanas, se deja entrever que el aprendizaje de estos toques no se podía enseñar mediante una lectura de partituras, sino a través de onomatopeyas, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla del PowerPoint, eh, representativas de cada grupo y valor rítmico, lo cual denota también de una manera indirecta, la situación y condición social de los tambores. Como se puede ver en correspondencia de oficiales durante la guerra, había muchachos que por haber cometido alguna falta o agravio se encontraban apresados, eran enviados al ejército como tambores, siendo la gran mayoría gente analfabeta o iletrada. Sobre la necesidad de obtener durante la guerra de independencia músicos, concretamente tambores, pues proporcionaban de una unidad y comunicación eficaz entre los mandos y la tropa. Muchas veces, al no poder conseguir músicos pagados por el regimiento, vemos por la situación tan nefasta que en general se encontraba el ejército español, especialmente conforme va avanzando el conflicto. A mediados de la guerra encontramos un acontecimiento que pone manifiesto la necesidad del ejército de tener músicos de refresco con una buena formación musical o por lo menos una formación militar e instrucción adecuada, tema que he ido exponiendo a lo largo de esta comunicación. La creación de una escuela oficial de tambores en la Academia Militar de la Real Isla de León, con un reglamento de constituciones pedido por Josep de Heredia, secretario del Consejo de Regencia el 19 de noviembre de 1810. Esta escuela nos da un mayor contexto sobre el papel que llevaba a cabo el tambor mayor, no solo de oficial, sino también de docente al tratar con niños, que recalca que no debían ser aceptados con menos de 12 años. La experiencia, como dice el reglamento, tiene acreditado que la admisión de jóvenes de corta edad no pueden resistir las marchas ni fatigas militares y en vez de producir utilidad causa perjuicios. En la recluta de los pífanos y tambores estarían en calidad de tolerados hasta la edad de 17 años, hasta la cual no debían sentar plaza ni estaban sujetos apenas a castigos. Este hecho choca con el caso concreto de José Galindo, pífano de las Reales Guardias Españolas, que un par de años después de la Guerra de Independencia, como muestra aquí este documento, que se les pide una denuncia por deserción a sus 16 años, 1816. Volviendo a esta escuela, con la que quiero cerrar mi intervención, a los alumnos que entraban se les proporcionaba alimento, uniformidad e instrumentos, los cuales, estos instrumentos, las cajas, eran las dos más viejas de los batallones de los regimientos que necesitaban tambores de refresco, dividiendo al alumnado como aprendices de cada batallón al que servían, 4 por cada batallón de línea y 6 por cada uno de ligeros, de infantería de ligeros, siempre que estuvieran completos. Cierra este reglamento y también cierro mi intervención
del reglamento de esta escuela, con el énfasis en que el tambor mayor a cargo de la escuela será considerado como el superior de todos los tambores mayores del ejército, prevaleciendo su enseñanza y métodos sobre el de los demás, recalcando la importancia de seguir los toques de guerra anteriormente comentados y explicados. Y sin más, cierro mi intervención muy agradecido por la oportunidad que se me ha brindado de poder colaborar a esta jornada de jóvenes investigadores. Muchísimas gracias, Carlos, y por ajustarse también al tiempo, ¿no? Y ahora procedemos a la lectura de las preguntas, ¿no? Del momento del debate, que tenemos un breve debate, y vamos a hacerlo por orden. Ahora mismo tenemos solamente las tres preguntas de Jonathan, y le animo a que vayan formulando mientras se van leyendo y contestando estas, el resto de las intervenciones que se quieran realizar. La primera es para el profesor Zurita. No sé si está presente aquí. Sí. Presente. He abierto Desde la cámara Jonathan. y el micro, me Perfecto. parece, ¿no? ¿Es destacable el interés de la sociedad española en la historia napoleónica o todo lo contrario? Por otro lado, ¿es posible que en el caso del estudio social de la guerra napoleónica un gran hándicap sea la falta de una óptica multidisciplinar? Después, ¿es verdaderamente necesario realizar estos estudios en una facultad de historia? En el caso de Jonathan, comenta, realiza la tesis doctoral en una escuela multidisciplinar y analiza los discursos de odio y actitudes antiminorías de los combatientes de la AGME. Y tiene también, si puede ver la pregunta en el chat, por si quiere volver a algunos puntos, como es larga, por si Sí. quiere volver a los convenidos. Bueno, es un 3 en 1, ¿no? Es una 3 en 1. Bien, son dos cuestiones, ¿no? Interés de la sociedad, pues yo creo que si hablamos del interés de la sociedad actual, no hay encuestas al respecto, ¿no? Pero entiendo que es mínimo, ¿no? Yo creo que en el campo de la historia, si hablamos del interés del público, ¿no? Que creo que es lo que preguntas, pues está claro que, por ejemplo, cuando se hacen recreaciones históricas, sea de la época que sea, eso tiene mucho público, porque desde luego la recreación histórica es muy llamativa, ¿no? Pero yo creo que si en un municipio, en un pueblo, en un lugar, se organiza una recreación, la gente va a acudir, creo que con independencia de si es napoleónica, sobre la época romana o medieval, ¿no? Más allá del interés por las recreaciones, que es evidentemente lo más llamativo, pues no creo que haya un interés especial. Desde luego, al público en general que le gusta la historia, que hay muchas personas, miles de personas, por suerte las que le gusta la historia, yo creo que les puede interesar más otras épocas, ¿no? Pero vamos, esto es solamente una humilde percepción porque no hay datos en realidad. Y la cuestión interdisciplinar, sí, yo creo que hoy día, si nos acercamos a la época napoleónica, para renovar y para hacer interpretaciones que respondan a la complejidad de la época y de lo que fue esta sociedad en guerra, ¿no? Que fue lo que Napoleón decidió meter a Europa, ¿no? En la guerra continuamente, pues son imprescindibles. Cuando me toque. Son imprescindibles los estudios Perdone, María, interdisciplinares, perdón. ¿no? Desde luego, yo creo que para abordar este enfoque, a lo mejor lo que sería interesante sería algún título propio equivalente a un máster, no necesariamente un máster también, ¿no? Pero vamos, título propio, a lo mejor en el campo de la historia pública, ¿no? Centrado en esta época, donde haya espacio para todo tipo de análisis como los que se están planteando aquí, desde los que pueden ser más de historia de género o de historia cultural, hasta los que se relacionan como ha planteado Carlos en su interesante intervención, la música, ¿no? La música relacionada con el ejército, ¿no? Bueno, pues está lo que opino. Muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que añadir, Jonathan. Has puesto por aquí. Procedemos con la segunda pregunta. Muchas gracias, profesor. Que es para Eneco. Que pregunta Jonathan si de cara al debate, bueno,
si existen organismos que se dediquen a investigar el legado histórico de los alardes. En mi conocimiento, más allá de vecinos locales y historiadores locales que estudian la historia de los alardes y del pueblo, no. Organismos como tal, yo creo que no. Y sobre esto, creo que es interesante plantear que hay bastante polémica en los últimos tiempos en Guipúzcoa por los alardes, sobre todo porque ya la palabra alarde se vincula solamente con estos desfiles practicados en Irún y Hondarribia, porque como he comentado al final de la intervención, en estas dos localidades la mayoría de las compañías prohíben a las mujeres desfilar como soldados o como milicianos, mejor dicho, y por tanto, pues ya pueden imaginar ustedes el conflicto social que se está produciendo en torno a esta prohibición y bueno, por eso esta mala fama que están cogiendo en los últimos tiempos, ya desde hace unas décadas, los alardes de Fontarrabía e Irún. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, bueno, por último de Jonathan, ¿no? Para Carlos, si pregunta si puede incidir en la diferencia entre banda de pífanos y tambores y banda de regimiento, ¿no? Y es algo así como en Francia, por ejemplo, que hay tambores de batallón y luego la banda de Estado Mayor regimental, como dos unidades administrativas distintas, pero del mismo regimiento. Sí, 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 sí. Son dos unidades, como bien dice la persona que ha formulado la pregunta, son dos unidades administrativas distintas. La banda de la plana mayor está sujeta al pago del coronel, únicamente del coronel, y es el coronel el que costea pues, los uniformes, los instrumentos de esta banda, ¿no? Que por la limitación de tiempo no he incidido en el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las Reales Guardias Españolas, el coronel pagaba a 8 músicos y tenía un presupuesto, como creo que he mencionado, de unos 4.500 reales de vellón, lo cual es mucho. Es bastante para comparación. Bueno, básicamente el sueldo del coronel, es el sueldo único de coronel, se le iba, ¿no? en pagar a la banda. Y sí, era una unidad administrativa diferente. Por otro lado, bueno, eran también en muchos casos civiles contratados, ¿no? Y civiles músicos contratados y que muchas veces hacían las veces, pues por ejemplo, ahora no me viene el nombre, pero un músico que era a la vez músico de la Capilla Real y músico en la banda del regimiento y también pífano dentro de la banda de pífanos y tambores. Esta banda, la banda de pífanos y tambores, sí que está arreglada pues como soldados propios del regimiento, a los cuales pues se les pagaba como tal, sobre todo a los tambores, y sí que había oscilaciones en lo que respecta a los pífanos, ¿no? Muchas veces pues había músicos de la banda regimental que al no haber pífanos pues se pasaban a hacer las veces en la transmisión de los toques y demás, o pífanos que eran a la vez pífanos en la banda de la plana mayor, pífanos dentro de la banda de pífanos y tambores, además de su vida musical externa al regimiento. Muchísimas gracias, Carlos. La siguiente pregunta es de Gerardo Rubio para el profesor Cañas de Pablo y pregunta si se podría considerar a Bolívar como un emulador de Napoleón. Ahí estoy. Hola. Pues la verdad es que sí, yo lo defiendo. También es verdad que la presencia de Bolívar en Europa coincide con varios momentos, o sea, con la coronación de Napoleón y demás. Y entonces, bueno, pues lo que he comentado un poco antes, hay un lado, o sea, hay una vertiente de autoemulación, de yo quiero ser, pero también lo que es más interesante, al menos para mí, en mis trabajos, es la comparación por parte de los demás. Esa idea de liberación, de acabar desde el punto de vista de Bolívar, con un imperio retrógrado y opresor. Y luego también lo que he comentado en una de mis diapositivas, el factor de la nación, de esa diferenciación
frente al Imperio Español. Entonces sí, incluso en la propia iconografía y demás, es evidente, tanto por vestimenta, estatuas a caballo, creo que la asimilación, vamos a decir, de imagen es evidente y no fue el único, como he dicho, en América hubo alguno más. Sí, creo que he contestado a la... Muchas gracias. La siguiente es de Thomas Ram para Mónica. ¿Fue la mujer de Suchet un referente de la moda para las mujeres zaragozanas? Y por favor vamos a abreviar lo máximo posible la respuesta, si no les importa, que nos comemos el tiempo. Muchísimas gracias. Se me escucha, ¿no? Pues Sí, no lo estudio en profundidad, pero no me sorprendería. O sea, probablemente sí. Al final era un ejemplo donde se encarnaba la Zaragoza elegante, era una persona con muchísima popularidad y, y que, y que llamaba mucho a las miradas y a la imitación. Así que no me sorprendería para nada. Sería muy interesante comprobarlo. muy bien, Mónica, gracias. De Lázaro Gerardo Valdivia a Carlos. Pregunta si existen testimonios documentales sobre el proceso específico de fabricación de tambores de las bandas, si predominan los materiales de naturaleza orgánica o inorgánica. Vale. Sobre documentos específicos del proceso de fabricación no hay, o por lo menos no se tiene constancia a día de hoy. Sí que hay documentos que especifican las partes del tambor, concretamente la caja. En la época eran denominadas cajas y los tambores los que tocaban las cajas, ¿no? Los soldados. Sí que se hace referencia a las partes que tienen las cajas y sobre todo gracias a las láminas del burgués de Hamburgo, sí que tenemos constancia de que había principalmente dos tipos de cajas. La caja que tenía un cuerpo de latón con aros de madera, habitualmente de haya o de pino, eh, y eran los más utilizados durante la Guerra de Independencia, pero la tradición, ¿no? Todo lo que viene reflejado en la documentación y láminas anteriores sí que eran completamente, sí que hay constancia de que eran completamente de madera, ¿no? Pues cuerpo de madera de color azul con el escudo dibujado enfrente y los aros de color rojo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues damos por finalizada este debate.